Sônia, falando um pouquinho sobre a distribuição econômica e a desigualdade nos manuais de educação para a cidadania e os direitos humanos da educação, com ênfase na educação para o desenvolvimento. Seja bem-vinda, professora Sônia, a palavra está com a senhora. Una cosita, os hemos enviado el PowerPoint, por si lo queréis PowerPoint. para seguir lo que dice Sonia, y luego a Caterine le hemos entendido un poco menos porque ha hablado más deprisa. Algo hemos entendido, pero muy poco. Te pido que luego, si no te entendemos, te decimos que alguien nos traduzca, ¿vale? Muchas gracias. Os dejo con Sonia. Bueno, en primer lugar, dar las gracias porque gracias a la tecnología conseguimos unir mundos y eso siempre es algo muy interesante. Entonces, dar las gracias a los compañeros de la Universidad allá en Brasil, dar las gracias a Judith también por contar conmigo y en un principio a todas las personas que están allá presentes y espero que nos podamos entender bien. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Estamos acompanhando bem? Sim. Sí, ok, perfecto. Entonces, bueno. Mais fácil. Diga que é porque nós vamos cortar o microfone para não atrapalhar a fala dela. Acá vamos a cortar el micrófono para que nos reverbere allá el habla de ustedes aquí. ¿Ya? Ok. Así que si les Bueno, pues siguiendo un poquitín el PowerPoint que he enviado para poder facilitar el seguimiento de la conferencia, en un principio lleva por título el análisis de los grupos escolares entre la educación para el desarrollo y ciudadanía. He intentado plantear este trabajo desde 5 cuestiones claves, como veis en el índice: preguntas y objetivos de investigación, una parte de fundamentación teórica, el marco metodológico de la investigación que aquí planteo, algunos de los resultados y algunas de las conclusiones. En primer lugar, en relación a la pregunta de investigación, nosotros queríamos saber, queríamos estudiar, queríamos analizar qué se trata en este caso en los manuales escolares de educación para la ciudadanía y derechos humanos que se han puesto en educación secundaria del sistema educativo español en clave de educación para el desarrollo. Hemos querido como hacer un estudio de qué se trabaja en estos manuales escolares, en este sentido desde la clave de la educación para el desarrollo. Para eso nos dimos cuenta que necesitábamos una serie de categorías y de estrategias desde el contenido de educación para el desarrollo. También queríamos ver el trato que realiza cada editorial de los contenidos analizados desde la clave de educación para el desarrollo y luego queríamos analizar el tratamiento de los bloques de los contenidos desde la educación para el desarrollo. Es importante para eso, a nivel teórico, hemos planteado como 2 marcos teóricos clave en nuestra investigación. Por un lado, ¿qué hay de educación en valores ciudadanos a nivel del sistema educativo español? Y por otro lado, desde qué contenidos y desde qué entendemos por la educación para el desarrollo. Si nos basamos en este primer apartado a nivel teórico de la educación en valores ciudadanos, hemos hecho un análisis a nivel legislativo sobre qué se ha trabajado o en qué momento estamos en esta temática de la educación en valores ciudadanos. Para eso, dentro de nuestra historia educativa, hemos intentado ver, como pueden ver en la diapositiva donde hay una flecha, como 4 espacios, como 4 tiempos hemos intentado distribuir a nivel del marco histórico educativo. Un primer espacio que es de más de 100 años, así que es un espacio largo. Por el tipo de estudio que hemos realizado tampoco hemos podido detener y por el tiempo de la charla vamos a dar una visión general. Entonces son esos primeros casi más de 100 años, donde partimos desde la Constitución de Cádiz, que es la primera vez que se habla de la formación de base católica en este sentido, y luego ya aparece en 1813 el informe Quintana, que es el informe que da pie. Só necesitamos saber ¿En cuál diapositiva está? ¿Cuál es el slide?
En la diapositiva de la flecha, después de fundamentación teórica, hay una primera diapositiva de fundación teórica que son como dos espacios que habla de educación en valores ciudadanos y educación para el desarrollo. Sí, en la Y próxima. después hay una flecha Con fechas. con cuatro cuadrados. Y con fechas. Con una fecha grande. Sí, con fechas, sí. Sí, sí, perfecto. Vale. Ya estamos bien, estamos en la diapositiva. Estamos comprendiendo. Voy demasiado rápido. ¿Queréis que hable más lento? Sí. ¿Están entendiendo todo acá? Están diciendo, yo le acabo de preguntar. Entonces está todo tranquilo. Un poquito de Un poco más despacio para después. Vale, voy a intentar ir, bueno, en la diapositiva todo lo que voy comentando está señalado. Estábamos en el primer momento, en ese cambio desde lo que hemos hecho desde las Cortes de Cádiz a la Segunda República, en este caso en España, de 1812 hasta 1939. Y ahí estábamos hablando de la Constitución de Cádiz y luego del informe Quintana en 1813, que da paso a la primera ley de educación en 57. En esa primera ley se recoge en clave de valores ciudadanos es la doctrina cristiana, en este caso desde la religión y moral cristiana en la cual está instaurada en este país. Después damos un saltito y vamos hasta 1931 con la Constitución ya en un marco de un sistema político de república, y aquí ya empezamos a ver la libertad de cátedra, la laicidad de la enseñanza y ideales de solidaridad. Nada que ver en este caso con lo que veíamos en relación a la Constitución de 1812. Estando en un momento histórico, en un momento político de república, hay un golpe de Estado en nuestro país y se inicia una guerra civil, como seguro que todos ustedes saben, y eso llevó a la vez a una dictadura posterior. En el PowerPoint hay un pequeño error, me estoy dando cuenta ahora que pone 1839 a 1975 y no es 1839, sino que la dictadura en nuestro país duró desde 1939 hasta 1975. Esa dictadura, de alguna manera, hizo que el sistema educativo se dejase en manos de la religión católica, quedase en manos de la Iglesia, y la Iglesia, por tanto, instauró una ideología o un planteamiento de valores basado en la fe, en este caso cristiana, en la moral cristiana, en el espíritu nacional y en el sentido de solidaridad, basado en este caso desde la mirada del franquismo, de la dictadura que vivimos en ese momento. No es hasta 1970 cuando hay un nuevo marco legislativo. Es interesante a nivel histórico ver cómo desde 1857, de la primera ley educativa, esa ley dura hasta 1970, habiendo vivido periodos monárquicos, periodos de república y periodos de dictadura. Es verdad que en esos tiempos se fueron haciendo cambios, pero fue siempre el mismo marco legislativo en este caso. Es en 1970 cuando la Ley General de Educación se aprueba en nuestro país, y es una ley que, aunque está hecha en dictadura, es una ley que ya se ve venir lo que está a punto de suceder, que es el inicio de una democracia en este caso. Entonces, aunque se sigue hablando de hábitos religiosos y morales desde la fe, en este caso católica, es cierto que ya se habla de un sentido cívico y social más de apertura, de convivencia, de responsabilidad social en ese sentido. Aunque no podemos olvidar que es una ley que está dentro de la dictadura, en este caso, en los últimos años de la dictadura. Damos un saltito más y vamos al tercer periodo, que es el del Estado social y democrático de derecho, que hemos marcado desde 1975 hasta el 2006, donde ahí empieza a haber una serie de órdenes ministeriales o reales decretos que van generando procesos de inclusión de contenido respecto a educación cívica y social,
y en 1978 montamos nuestra Constitución actual con un artículo 27 donde se recoge en 10 puntos lo que es el derecho a la educación en nuestro país. De alguna manera, estos cambios a nivel constitucional hacen que en 1990 haya un nuevo marco legal, que en este caso es la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, y en esta ley se incluye por primera vez temas transversales relacionados a la educación cívica, social, ciudadana. Un montón de temas que de alguna manera se incluyen en el currículum, pero de una forma transversal, por lo cual no hay una inclusión determinada, pero sí algo que todo el profesorado se invita a que pueda incluir en sus asignaturas. En 2002, otro nuevo cambio legislativo, como pueden ver ustedes, tenemos muchos vaivenes políticos. Este nuevo marco legislativo en 2002 elimina los temas transversales. Y damos un siguiente paso, un siguiente salto, que es el marco legislativo que vamos a ver desde el 2006 hasta la actualidad, que es esa idea de Estado social y democrático de derecho pero en crisis, porque seguimos viviendo en una crisis de alguna manera del propio sistema educativo, donde vemos que hay un nuevo marco legal en 2006, que esta ley es la Ley Orgánica de Educación, y que por primera vez en nuestra historia se incluye de forma determinada una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Esta asignatura de alguna manera viene de la mano de las competencias europeas y viene de la mano de la Unión Europea. Fue un marco que de alguna manera no solo se hizo en España, pero sí que es verdad que el desarrollo curricular de la asignatura se hizo en cada uno de los países, siguiendo unas directrices europeas, pero con libertad por parte de cada país. Este marco legislativo dura unos años, hasta 2013, donde nuevamente hay otro cambio legislativo y en él se quita esta asignatura con carácter obligatorio en el currículum y se impone una asignatura con carácter optativo, una optatividad sujeta a elegir religión o la asignatura de valores sociales y cívicos. Entonces vamos viendo cómo nuestra realidad en el sistema educativo sigue siendo totalmente un desafío en relación a estas cuestiones de valores ciudadanos. En ese sentido, nuestra segunda pata para poder seguir nuestra investigación, si quieren, den paso a la siguiente diapositiva. Vemos que hay otras flechas, donde en esas flechas lo que vemos es la evolución de nuestro marco con el que vamos a analizar. Es decir, la educación para el desarrollo. Un poquito más despacio. Un poco más despacio. Estamos acompañando que fue un resumo aquí. Disculpen, ahí intento ir más despacio. Claro, no pasa nada. La segunda pata o fundamentación teórica de nuestra investigación es la educación para el desarrollo. La educación para el desarrollo ha ido siempre vinculada a la idea también del desarrollo que ha vivido en los países, en este caso a nivel global. Y la educación para el desarrollo lo que busca es intentar trabajar desde la conciencia crítica, desde planteamientos críticos, visibilizar la realidad del mundo, en este caso en cuestiones muy diversas que generan esta situación de países desarrollados y países empobrecidos, o esta situación de desigualdad que vive el mundo. De alguna manera, la educación para el desarrollo ha tenido diferentes etapas. Nos vamos a quedar con las últimas generaciones. La educación para el desarrollo empieza desde un planteamiento muy caritativo, muy asistencialista, y en las últimas generaciones, las actuales, está desde un planteamiento mucho más crítico, emancipador, transformador. La educación para el desarrollo, pasen a la siguiente diapositiva, de alguna manera busca generar un proceso educativo encaminado a generar conciencia crítica, a fomentar herramientas para la participación y la transformación social desde la clave de justicia y solidaridad,
También pretende construir una mirada real de ciudadanía global, pero una ciudadanía global crítica, políticamente activa y socialmente comprometida con el desarrollo humano desde parámetros de justicia y de equidad. También de alguna manera lo que busca es que el ciudadano se comprometa, se movilice y genere discursos desde esa visibilidad o desde esa necesidad de visibilizar todas las realidades mundiales que existen y no solo ciertas visiones que a veces son las latentes, las imperantes, pero que realmente invisibilizan otras muchas realidades que existen en el planeta. Para ello hemos revisado diferente bibliografía de autores de referencia y hemos revisado de forma muy concreta lo que tiene que ver con las estrategias de la educación para el desarrollo y los contenidos, porque queríamos poder analizar nuestros manuales escolares desde unos contenidos en relación a la educación para el desarrollo y desde unas estrategias específicas de la educación para el desarrollo. Esto nos da pasamos a la siguiente diapositiva, a la metodología, al marco metodológico en el que se enmarca nuestra investigación. Para ello, pasamos a la siguiente diapositiva. Teníamos claro que estamos en un marco metodológico de investigación educativa, desde un paradigma interpretativo simbólico, y que nuestra investigación estaba cargada de subjetividad. Es cierto que al final es difícil perder esa parte subjetiva cuando hablamos de análisis de manuales escolares siguiendo autores de referencia. Para ello intentamos elaborar categorías de contenidos y diferentes tablas de análisis para poder también revisar esas tablas desde la triangulación y desde ver qué tipo de contenidos nos estaban surgiendo. Para ello, nuestra investigación se enmarca en el análisis de 16 manuales escolares de educación para la ciudadanía y derechos humanos de educación secundaria obligatoria, que está incluida en uno de los cursos de primero, segundo, tercero y cuarto, habitualmente en tercero de la ESO. Estamos hablando de estudiantes de 14, 15 años, y que de alguna manera queríamos revisar esos manuales desde el 2006 hasta el 2009. ¿Por qué hasta el 2009? Porque después hubo un cambio curricular en 2012 y se hicieron nuevos manuales escolares que realmente no tenían grandes cambios más allá de una cuestión específica en relación a temáticas de género por cuestiones ideológicas del partido político en el poder en ese momento que hizo ese cambio. Desde estos 16 manuales realizamos el análisis. Para ese análisis pasamos a la siguiente diapositiva. Para ese análisis teníamos que diseñar de alguna manera las categorías, los contenidos que queríamos realizar, y para intentar minimizar el carácter subjetivo, realizamos, revisando diferente documentación bibliográfica, una batería de contenidos que pasamos a 82 personas, entre ellas expertas en educación para el desarrollo, personal del mundo de las ONGs y personas que compartían ambas realidades. Eran expertas del mundo de la ONG y también eran expertos en educación para el desarrollo y se dedicaban al mundo de la docencia, ya eran maestros o eran profesorado universitario. A esas 82 personas les preguntamos sobre la pertinencia, la ubicación y la formulación de los contenidos planteados. Lanzamos una batería de 22 categorías con 4 bloques temáticos que finalmente, después del análisis, se quedó en 18 contenidos dividido en 4 bloques. Un bloque sobre contenidos socioeconómicos, donde dentro de ese bloque metíamos cuestiones de globalizaciones en plural, porque entendíamos que hay más allá de la globalización económica, cuestiones sobre distribución económica y desigualdad, también la idea de qué se trata sobre acceso y calidad de la enseñanza, sobre acceso y calidad sanitaria,
y qué acciones de cooperación internacional se trabajan dentro de esta idea de contenidos socioeconómicos. Un segundo bloque donde trabajamos identidad, diversidad e igualdad, donde planteamos trabajar o revisar identidad personal y desarrollo socioafectivo, identidades colectivas, equidad e igualdad entre personas y el tema de la diversidad cultural e intercultural. Un tercer bloque donde trabajamos la formación política y participación ciudadana, intentando ver qué se trabaja sobre sistemas políticos, qué formas de participación ciudadana plantean los libros de educación para la ciudadanía, cuestiones relacionadas con conflictos sociopolíticos, tema de derechos humanos, cuestiones de solidaridad y justicia social y movimientos sociales. ¿Qué dicen los libros sobre los movimientos sociales? Y por último, un cuarto bloque relacionado con la educación ambiental, donde trabajamos o queremos analizar desarrollo sostenible, que es el último. Recogíamos cuestiones relacionadas a la educación ambiental. En ese sentido, vimos poder revisar respecto a desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente, sobre acceso y distribución de recursos naturales y relación del ser humano con la naturaleza. Estos cuatro bloques, de alguna manera, son el fruto del análisis y el cuestionario que se pasó a esas 82 personas, que eran como fruto estas 18 categorías dentro de estos cuatro bloques, ¿vale? Que son lo que luego nosotros, los contenidos que nosotros luego vamos a buscar o analizar en los manuales escolares. Por intentar dar por poder seguir dando como mayor fiabilidad a las baterías de categorías que teníamos, a los contenidos, hicimos un pequeño grupo de debate, de discusión, con 6 sujetos del ámbito social, universitario y docente, para de alguna manera ver la fiabilidad que tenían estos contenidos con casos concretos. Sacamos información concreta de los libros de texto y hicimos que personas analizasen, a ver si todos veíamos más o menos lo mismo. Es cierto que se vio un aval importante de fiabilidad, pero también vimos el carácter de alguna manera subjetivo que tiene esta investigación en ese sentido. El último paso a nivel metodológico fue hacer una tabla de estrategias de la educación para el desarrollo, de forma que cuando veíamos uno de los contenidos en el manual escolar, veíamos que era uno de los contenidos que habíamos planteado en la educación para el desarrollo, donde metíamos ese contenido dentro de qué estrategia de educación para el desarrollo incluíamos ese contenido. Para ello, revisamos diferentes autores y diferente literatura en este sentido y vimos que había cuatro estrategias claras en este caso. Pasen a la diapositiva donde solo hay una tabla, que es después de un poquito más adelante. Hay una diapositiva con una única tabla que pone estrategias de educación para el desarrollo, para el análisis de manuales escolares. ¿Saben dónde digo? Estrategia de educación para el desarrollo. Perfecto. Entonces, en esa tabla, la literatura nos hablaba de 4 estrategias. La estrategia de sensibiliza, de educación, formación, investigación e incidencia política y movilidad social. Cuando nosotros fuimos a los libros con esta herramienta que adaptamos al análisis de manuales desde qué enseñar, qué actitudes y qué procedimientos de enseñanza-aprendizaje sugieren esos contenidos, vimos que había contenidos que no podíamos meter en ninguna de las estrategias, porque veíamos que había contenidos que no formaban, sino que casi desinformaban o generaban una mirada acrítica o una mirada etnocéntrica de la realidad. Entonces fue cuando vimos la necesidad de incluir una nueva estrategia, que es la de informa sesgadamente.
Esa estrategia recoge esos manuales que de alguna manera perpetúan un círculo de ignorancia, de indiferencia hacia las realidades mundiales, hacia las realidades planetarias en clave de educación para el desarrollo. Ya es la estrategia de sensibilidad la que alerta de alguna manera, da una cierta información de eso que está sucediendo de una forma un tanto superficial, pero de alguna manera da esa primera luz de alarma. La siguiente estrategia, la de educación-formación, de alguna manera fomenta una mayor comprensión, una mayor concientización por parte del alumnado, porque se trabajan los temas de una manera más amplia desde diferentes perspectivas y entonces genera otro tipo de aprendizaje en el alumnado. Luego hay otra de las estrategias, que es la de investigación, que busca ese análisis más profundo, donde invite al alumnado a tener información diversa, que sea ya él el que siga analizando, el que siga buscando, el que genera de alguna manera esa inquietud por ese conocimiento y fomenta de alguna manera un análisis desde el propio alumnado. Y por último, la última estrategia es esa que busca esa participación del alumnado, ese favorecer un compromiso porque me interpela, porque me importa como alumno y me comprometo y me movilizo de alguna forma para cambiar la realidad en la que vivimos. Entonces, desde estas 5 estrategias, analizamos los contenidos que anteriormente habíamos consensuado a través de las 82 personas que habían recibido y realizado esos cuestionarios. De esta forma, sí, pasamos ya a los resultados. Nosotros cogimos 16 manuales escolares de 16 editoriales distintas, donde buscamos estos contenidos que hemos visto hasta ahora, cómo se trabaja desde las estrategias que hemos planteado. La primera imagen que os sale en resultados es como esa tabla en una única foto, donde sale de alguna forma a través de colores todo lo que recogen los libros en estas temáticas. De alguna manera vemos cómo el amarillo es relacionado a la estrategia de informar sesgadamente, el naranja de sensibiliza, el verde de educación y formación, el azul de investigación y el morado de incidencia política. Para leer esta tabla, por un lado están los colores y por otro lado el numerito que está dentro del color. Eso significa las veces que se ha tratado un contenido, contenidos dentro, por ejemplo, de globalizaciones. Vamos a la primera editorial, que es Anaya, y vemos que Anaya trabaja en una ocasión el contenido de globalizaciones y en esa ocasión lo trabaja desde una estrategia de informar sesgadamente, es decir, genera un conocimiento acrítico, una información no adecuada. Si vamos al siguiente punto, vemos cómo Bruño trabaja globalizaciones 2 veces y las 2 veces lo trabaja desde sensibiliza. Vemos cómo hay materiales que a veces lo trabajan desde una estrategia y a veces lo trabajan de otra. Entonces, también vemos cómo, por ejemplo, el I3, si nos ponemos en la parte de la tabla del I3, vemos cómo el I3... Voy a dar una clarificación. ¿Hace tiempo que hay información sesgada, todo eso de ahí? ¿Estamos comprendiendo más o menos? Más o menos. Voy a hacer un poco un resumen de lo que dijo, información de algunos términos que acá no son muy comunes, muy rápidamente. O que ela está dizendo é o seguinte, que elas começaram a criar categorias de análise dos manuais, que são todos aqueles dessas... São editoriais, são livros, manuais, análise, são editoras que publicam manual de ensino médio, né? E aí eles tinham 4 blocos temáticos da sensibilização. O que fala sobre sensibilização? Aí é o top 2. Educação e informação, mais claro, sobre investigação, como estimula a pensar a investigação, né? E o outro, incidência política e mobilização social, ou seja, como estimula a pensar a mobilização social do estudante.
E aí descobriram que dessas 4, uma coisa importante que ela falou antes, perceberam que tinha outra que não estava lá, que muitas vezes os livros abordavam esses temas de emancipação, de crítica social, só que de maneira velada ou parcial. Então aí eles criaram uma última categoria que foi informa sesgadamente, ou seja, é uma informação parcial sobre temas que são de problemática social nos manuais de educação. O que provocou que, sobretudo nessa informação parcial, que isso provoca uma ignorância, provoca um sentido acrítico, um pouco uma certa passividade do aluno procurada pelo manual. Então eles começaram a analisar esses manuais e criaram essa tabela, onde colocaram, por exemplo, a Naya, que é a primeira editora. O que ela fala de globalização? Ela fala de globalização uma vez e de maneira sesgada. De maneira parcial. De maneira parcial, né? E parcial, assim, um pouco propositadamente parcial, um pouco nesse sentido. Essa é a análise que eles começaram a fazer. Não é parcial porque falta informação, é parcial porque eles estão é um dispositivo de controle, mais ou menos, né? Seria do próprio manual. E aí, equidade e igualdade entre as pessoas, né? Assim apela a uma sensibilização e fala 2 vezes. Então, o manual mapeia todos esses temas que eles fizeram de maneira como eles fazem. Então, o número condiz com a quantidade de vezes que o manual fala sobre esse tema, de acordo condiz com a maneira que ele fala, que seria essa qualidade de estratégias. Informa parcialmente, ele fala sobre sensibilização, educação e informação, investigação e incidência política e mobilização social. Seria um pouco essa a regionalização. Né? Interessante. E aí eles fizeram com todos esses manuais. O professor Marco Toledo está conseguindo acompanhar? Estou conseguindo, obrigado pela explicação, Hector, né? E estou aqui, o Marcelo me enviou um PowerPoint também, estou seguindo aqui, tá muito interessante, viu? Parabéns aí, poxa. Tá, o professor Marco Toledo também é investigador, também faz parte do nosso grupo de pesquisa, está em uma cidade próxima aqui de Fortaleza e muito grato, professor Marco Toledo. É também uma liderança em pesquisa internacional. Adelante, podemos continuar. Vale, muchísimas gracias. Como os comentaba, la tabla general, donde aparecen todos los bloques y todos los colorines, lo que intenta es de una única mirada, quisimos intentar recoger en una única mirada todo lo que trabajan los manuales escolares. Por eso es importante para analizar esa tabla o para poder ver esa tabla, entender que cada color pertenece a una estrategia y que el numerito que va dentro es las veces que se ha repetido un contenido en esa estrategia. Vemos cómo hay manuales que, por ejemplo, el IPES trabaja el tema de la equidad de igualdad de personas, lo trabaja en total en 4 ocasiones, pero de esas 4 ocasiones, una lo trabaja desde una perspectiva de informa sesgadamente, en 2 ocasiones lo trabaja desde sensibiliza y en una ocasión lo trabaja desde una educación-formación, desde la estrategia de educación-formación. De forma que veamos que no tampoco hay el material siempre lo trabaja de una misma forma, sino que depende también del tema, a veces lo trabaja de una manera o lo trabaja de otra. Si pasamos, por intentar simplificar esa tabla, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos solo el bloque temático del bloque 1. Y yo he querido poneros un ejemplo con algunas cosas concretas de los manuales. Por el tiempo de la conferencia no daba pie a ir hablando contenido a contenido, entonces he querido sacar un ejemplo de cada uno de los bloques. Si alguien tiene interés en poder conocer o saber más, estoy encantada de poder conversar o de poder escribirnos o de poder hablar vía Skype o lo que sea. En relación al bloque 1, he cogido el contenido relacionado a distribución económica y desigualdad, y dentro de ese contenido, cuando hicimos el análisis, veíamos 4 subcontenidos. Contenidos relacionados a contextualización de la situación económica y de desigualdad, definición de la desigualdad y pobreza,
causas de la desigualdad económica y consecuencias de la desigualdad económica. Es muy interesante en este sentido ver cómo, por ejemplo, en relación al contenido de contextualización de la situación económica y desigualdad, la editorial Anaya pone de ejemplo, como único ejemplo y como modelo económico, el occidental. No plantea o no ve otros modelos que hay, otros modelos adecuados, ni critica ni cuestiona el modelo, en este caso, occidental. En ese sentido vemos que es claramente un contenido que se trabaja desde una estrategia de informar sesgadamente. Da al alumnado una visión totalmente sesgada y acrítica en relación a la contextualización de la situación económica y desigualdad. Nos pasa lo mismo o parecido cuando vamos a causas de la desigualdad económica. Es muy interesante ver cómo hay libros, como es Serval, que lo trabaja desde un planteamiento de educación y formación, donde plantea qué está pasando en relación a la desigualdad de los países desarrollados y países empobrecidos y genera de alguna manera un cuestionamiento del sistema imperante. Pero en cambio vemos otras editoriales como Casal, que señala que la única causa de las desigualdades es el paro. El paro es la situación de desempleo de las personas, eliminando cualquier otro tipo de causa en este sentido. Entonces volvemos a ver cómo se trabaja desde un planteamiento totalmente acrítico en este sentido. Si cogemos este contenido, vemos que el 67% de las ocasiones se trabaja desde un planteamiento de sensibilización y en un 20% se trabaja en un planteamiento de información sesgada y un 13% desde un planteamiento de educación-formación. Realmente se trabaja del planteamiento más adecuado en menos ocasiones. Entonces es un dato también muy significativo a la hora de ver cómo se trabaja el contenido en los manuales escolares. Si seguimos al siguiente bloque, en el bloque 2 pasamos de diapositiva. Vemos en este caso respecto a la diversidad cultural e intercultural, respecto a ese contenido, vemos que también hay 4 contenidos que subyacen del contenido madre y vemos a veces también cómo están tratados de forma también a veces desde un planteamiento o desde otro. Por ejemplo, es triste ver en manuales de educación para la ciudadanía y derechos humanos es leer en la editorial Bruño cómo habla de derechos de los españoles y no de derechos de las personas, en este caso como ciudadanos y ciudadanas que somos todos y todas. También es interesante ver cómo Serval o Santillana hacen una mirada histórica en relación a los movimientos migratorios, a la diversidad, y también es muy interesante cómo su planteamiento genera ese otro tipo de conocimiento más profundo, más de generar un cambio de actitud en los estudiantes en este caso, teniendo en cuenta que nosotros solo hemos basado nuestro estudio en el análisis de contenido y no en lo que provoca realmente, en este caso, en los estudiantes. Y luego es interesante ver cómo en este contenido se habla de las causas, pero no encontramos luego como tal. Cuando hablamos de causas y consecuencias, lo hemos querido señalar porque se habla de las consecuencias, pero hay una gran ausencia de las causas, por ejemplo, de situaciones de racismo, de xenofobia, que vemos que de alguna manera están latentes en el país, pero que en los libros se recoge de forma teórica, desde una perspectiva de sensibilización de qué es el racismo, qué es la xenofobia, pero no se trabaja desde por qué sucede el racismo, por qué sucede la xenofobia o cuestiones relacionadas con estas discriminaciones. Si seguimos al siguiente bloque, al bloque 3, hemos querido coger, porque nos resultaba muy interesante, el contenido de formas de participación ciudadana, y es muy significativo como 9 manuales de los 16 analizados, 9 de ellos recogen diferentes formas de participación en este caso,
Pero vemos también como hay editoriales que hablan que la participación más positiva, más adecuada y la verdadera participación es ejercer el voto, simplificando de alguna manera como que el voto son procesos participativos como en su máxima excelencia, eliminando otras formas de participación reales, horizontales, de alguna manera, dentro de la construcción de una ciudadanía. Entonces vemos también cómo hay una estrategia, por un lado, de educación, sensibilización y formación, y por otro lado, cuando simplifican el voto, en este caso de una información totalmente sesgada. En este caso, vemos como el 65% de las ocasiones se trabaja desde un planteamiento desde sensibiliza, y vemos cómo, en este caso, se habla de un planteamiento con un 6% de informa sesgadamente o de educación, formación, y se incluye en este nuevo contenido la estrategia de información, incidencia política y movilización social, porque los libros sí que recogen esas formas de movilización e invitan al alumnado a movilizarse. No tantos a comprometerse, porque no lo podemos ver, pero sí que invita a que conozcan campañas en las que se pueden movilizar y en las que ellos pueden hacer cosas para cambiar esa realidad. El último de los contenidos, relacionado al bloque temático 4, hemos recogido respecto al contenido de desarrollo sostenible y ciudadano y medio ambiente, porque los otros dos contenidos son o no hay trabajo, como vemos en el de acceso y distribución, o el contenido que se trabaja es muy breve, en muy pocas ocasiones. Por eso hemos cogido este contenido. Aquí vemos que se trabaja en 26 ocasiones, en 77% de las ocasiones desde la perspectiva de sensibiliza, y en un 23% desde la perspectiva de educación-formación. En general, en los libros se habla de la realidad de la sociedad consumista como un problema, como una situación que genera un desarrollo no sostenible. En este caso, hablan algunos de los manuales desde la idea de adicción al consumo en la sociedad actual, y de alguna manera sí que hay manuales que hablan del desarrollo sostenible y recogen diferentes documentos que trabajan de alguna manera para favorecer en el alumnado un conocimiento mayor, como puede ser la Carta a la Tierra o diferentes cumbres, mayor de lo que se está trabajando a nivel político. No dan tanto el paso de a nivel ciudadano. Es cierto que hoy esta temática sería una temática totalmente diferente porque está en una mayor relevancia, en este caso, con todas las movilizaciones que está habiendo. Todo ello, y para ir finalizando, nos da una serie de conclusiones muy diversas y desde diferentes planteamientos. Desde los planteamientos del marco teórico, vemos que nuestro sistema educativo vive en un permanente vaivén político. Vaivén político que está sujeto a los cambios políticos, al partidismo político que hemos tenido, y vemos como a veces hay partidos políticos que hacen unas cosas y unos años después cambia el partido político en el poder y se cambia. Y lo que hizo uno no vale para lo que hizo otro en este caso. Entonces eso es algo muy significativo que como país es necesario invitar a un pacto de Estado para generar una ley con una continuidad, con un proceso y que no genere estos cambios. Consideramos necesario entonces ese compromiso político y también consideramos necesario que el marco curricular tenga ese marco teórico desde ese planteamiento humano, global, para una construcción de una ciudadanía crítica, justa y solidaria de una forma real, no solo escrito en el marco legislativo. También consideramos que de alguna manera hay que tener diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje en clave de educación para la ciudadanía global. Creemos que esta asignatura es interesante, pero está en un plano como muy relegado dentro del propio sistema educativo y del currículo. Entonces, deberíamos de trabajar desde una igualdad de asignaturas y no desde asignaturas buenas y asignaturas
pasables que no tienen ese valor o esa importancia. También vemos, de alguna manera, que este estudio proporciona una batería de contenidos a la hora de analizar otros materiales, y también vemos interesante la adaptación que hemos realizado de las estrategias, ya que, tal y como estaban estructuradas en 4 estrategias, nos resultaba imposible poder analizar, en este caso, los manuales escolares, pero que también nos podría servir para analizar, por ejemplo, materiales de las ONGs. Podríamos analizar también las prácticas docentes desde este tipo de estrategias. Y también vemos interesante esta parte del estudio que podría generar base o se podría tener en cuenta para futuras diseños curriculares o asignaturas que puedan surgir en los nuevos cambios legislativos que sabemos que van a suceder por el clima político en el que vivimos. También vemos que hay una gran desigualdad de estos contenidos según la editorial a la que estemos recurriendo. Y también vemos que se trabajan de forma muy diferente. Y observamos también que hay contenidos que se trabajan y contenidos que están totalmente, de alguna manera, ausentes. Entonces también vemos que hay contenidos como más importantes y contenidos menos importantes. Sí que es interesante, de alguna manera, cuestionar la asignatura que hay, porque sí que es verdad que la asignatura que nosotros hemos analizado, que estuvo vigente desde el 2006 hasta el 2012, es verdad que con esa asignatura, tal y como está planteada, tampoco se logra una real construcción de un ciudadano en el siglo XXI desde una postura local y global y desde un planteamiento planetario y de justicia social. Entonces, bueno, pues vemos cómo hay contenidos que de alguna manera tendrían que ser más trabajados y también vemos que hay contenidos que deberían de ser trabajados desde otras estrategias metodológicas en este caso. Porque sí que observamos que está muy lejos la integración de esta perspectiva de educación para el desarrollo dentro de estos contenidos que vemos del currículum de la asignatura de educación para los derechos, de la educación para ciudadanía y derechos humanos. Por terminar, sí que hemos encontrado diferentes limitaciones y dificultades, entre ellas pues que al final siempre estos trabajos son trabajos muy individuales. Los trabajos de investigación, los trabajos de tesis doctorales a veces son trabajos muy individuales. Sí que vemos que los vaivenes políticos son un obstáculo a la hora de realizar algún estudio de este tipo, porque nosotros empezamos teniendo la asignatura vigente. Cuando acabamos el estudio la asignatura ya no existía, de repente nuestra tesis ya ha sido histórica, entonces es verdad que ahí esos vaivenes no ayudan. Y también de alguna manera, bueno, pues vemos que hay muchas líneas de futuro, algunas como ya he comentado, el poder hacer análisis de otros materiales, poder analizar otras asignaturas desde estos parámetros. A mí me parece muy interesante poder analizar cómo se trabaja en otras latitudes estas temáticas dentro del currículum y observar y analizar desde un análisis comparativo qué se trabaja acá, qué se trabaja en Brasil, qué se trabaja en Chile, en Ecuador, qué se trabaja en otras partes del mundo cuando hablamos de valores ciudadanos y qué entendemos de alguna manera desde esa visión también planetaria. Y bueno, pues con esto he intentado, o espero que hayamos podido trabajar este tema y estoy a vuestra total disposición para poder hacer cualquier tipo de pregunta. Muchísimas gracias.